Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros nuestro compañero Nelson Díaz, que va a entrevistar a Carlos Velázquez en la charla titulada El sentido de la vida. Carlos Velázquez es arquitecto con estudios en coaching, psicología transpersonal y gestalt, PNL, crecimiento interior, mindfulness, creación y formación de empresas, con una pasión por ayudar a otros a conocerse y a cuidar de sí mismos. Trabaja como coach de vida y como conferenciante en temas de liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, diseñando también talleres para atender problemas específicos a cada compañía. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar a aún a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o bien compartiéndolos en tus redes sociales. Puedes encontrarlos en YouTube y también en mindaliatv.com y mindaliatelevisao.com. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en estos canales. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para hacer que llegue a más gente en todo el mundo. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestros invitados de hoy, y al final de su charla las responderán amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, muy importante este punto, y seguido de tu pregunta en cuestión. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestros invitados Nelson Díaz y Carlos Velázquez en la charla y entrevista El sentido de la vida. Pues, hola Nelson, hola Carlos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, John. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, pues os cedo la palabra cuando queráis, todo vuestro. Bueno, buenas tardes, Carlos. Me agrada mucho estar aquí contigo hoy, en esta tarde. Es para mí un placer poder presentarte y escuchar hoy una entrevista muy interesante que nos vas a dar sobre cómo encontrar el sentido de la vida. Yo sé que tú a lo largo de tu carrera has hecho una cantidad de procesos muy interesantes y te has metido de lleno en esto del coaching para ayudar a otros seres humanos. Y esto nos va a ayudar a esclarecer hoy una cantidad de dudas que tenemos sobre qué es el coaching existencial, cómo podemos aplicar esto para lograr nuestros objetivos. Entonces, Carlos, es para mí un gran placer empezar esta entrevista contigo y de entrada quiero hacerte esta pregunta. Carlos, cuéntanos una cosa, ¿qué es el sentido de la vida y de dónde sale este interés para hacer esta coaching sobre el sentido de la vida? Bueno, Nelson, muchas gracias y muchas gracias, Mindalia. Hola, comunidad Mindalia, es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Yo, como lo decía John y decía Nelson, pues soy de formación de arquitecto, trabajé muchos años en esto, de la arquitectura, pero siempre tuve una pasión por el desarrollo de la conciencia, del crecimiento humano. Yo tengo una misión en la vida y lo pude identificar relativamente hace poco, digámoslo, hace unos 8 o 10 años para acá, y es que yo tengo un don y mi don es ayudar a otros a conocerse y a cuidar de sí mismos. Y pues al principio me costaba trabajo dejar mi profesión de arquitecto y tenía muchas dudas de cambiar. Y bueno, en algún momento tuve que dar el salto, como vamos a ver más adelante, que se explica en este proceso de coaching. Yo hice un proceso de coaching para dar ese salto y una vez que pude encontrar ese sentido de mi vida, empecé a cambiar, a hacer una serie de cosas nuevas, maravillosas para mí. Yo tengo una historia personal, como todas las tenemos. Desde muy pequeño tuve que
por circunstancias de la vida, me empecé a hacer esta pregunta. La razón fue que mis padres murieron cuando yo era un niño y desde muy pequeño me empecé a preguntar, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para qué es la vida? ¿Qué sentido tiene vivirla si nos vamos a morir? En fin. Pasó el tiempo y me olvidé del tema y bueno, en la vida a veces unos tienen unas circunstancias, otros otras. Estuve casado, tengo una niña, pero mi esposa se le encontró un tumor cerebral y murió. Eso me devastó y me ayudó pues a replantearme muchas cosas que estaba haciendo en mi momento. De ahí empecé a retomar nuevamente el tema de ver el por qué y el para qué estaba yo acá. Bueno, pero vamos a hablar, para hablar de sentido de la vida, vamos a hablar de logoterapia. ¿Y por qué de logoterapia? Logoterapia fue creada por un psiquiatra vienés que se llamaba Viktor Frankl. Hay una diapositiva con la foto de él donde aparece nuestro personaje. Viktor Frankl tiene una historia muy interesante. Y es que él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y en la época de los campos de concentración, siendo judío, pues fue apresado y pues tuvo que vivir una muy, muy dura experiencia ahí. Se podrán imaginar todo lo que pudo haber pasado ahí. Bueno, hay películas históricas como La lista de Schindler, donde hacen una ilustración muy, muy fuerte de lo que pasaba en esos campos de concentración. Y en fin, la historia habla con claridad de qué pasó. Lo importante de Frankl es que él como psiquiatra ya venía trabajando esto del tema del sentido de la vida. Y él pudo detectar una cosa muy importante, interesante, que se volvió uno de los puntos fundamentales para la creación de la logoterapia. Logoterapia viene de logos, sentido, la terapia del sentido, basada en el sentido de la vida. Frankl empezó a analizar y a ver, no como psicoanalista en este caso, aunque él era psiquiatra, sino a ver que algunas personas que tenían un porqué y para qué vivir, tendían a sobrevivir más en estas circunstancias extremas de los campos de concentración. Obviamente no todas iban a sobrevivir, algunos morían asesinados, otros morían por enfermedad, pero había una tendencia de que aquellos que tenían ese porqué y ese para qué vivir, digamos que podían sobreponerse y remontar las duras condiciones del campo. Una vez que él sale del campo de concentración, escribe un libro que es uno de los libros, por lo menos en Estados Unidos, considerado uno de los 10 libros más importantes de la historia, que se llama El hombre en busca de sentido. En ese libro, él resume todas las experiencias del campo de concentración y habla de todos los detalles y todo lo que pasaba ahí. También en la segunda parte del libro esboza los principios básicos de lo que es hoy la logoterapia. Hay 3 pilares para la logoterapia, o la logoterapia se basa en 3 pilares, que son la libertad de la voluntad del sentido y el sentido de la vida. Para explicarles en términos muy sencillos, la libertad de la voluntad es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de oponernos a los condicionamientos externos, sea el instinto, la herencia y el medio ambiente. Frankl detectó que había personas que, aunque estaban sufriendo hambre y las peores humillaciones, tratos físicos terribles, podían sobreponerse y no dejarse negativizar, por decirlo así, sobre esta circunstancia. El segundo pilar sería la voluntad del sentido, y es que todos los seres humanos tenemos una idea de un ser ideal que queremos llegar a ser. Todos tenemos internamente un deseo, así sea inconsciente, de llegar a ser algo más de lo que somos. Y el sentido de la vida propiamente dicho es aquello que, como dice Frankl, es la verdadera motivación. Carlos, de verdaderamente muy interesante tu introducción sobre la logoterapia.
En este momento se me ocurre, cuéntame, ¿en qué momento puede uno pensar o hacer la pregunta sobre el sentido de la vida? Puede ser cuando uno está de niño, puede ser cuando uno está es adolescente o ya en la edad de adulto. ¿Cuándo puede uno preguntarse sobre el sentido de la vida, Carlos? Sí, claro. John, ya podemos quitar la diapositiva si está puesta. No sé si, bueno, eso ya se puede quitar. El sentido de la vida aparece en cualquier... Sí. Ok. Y se quitan. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, el sentido de la vida o esa pregunta aparece en cualquier momento de la vida. Depende. Depende de las circunstancias. Cada persona tiene su biografía, su historia personal. Todos tenemos una historia personal. Normalmente la pregunta viene después de que empezamos a experimentar algo que en existencialismo o en coaching existencial se llama el vacío existencial. Y el vacío existencial es algo muy concreto y es esa sensación de vacío, de insatisfacción y de frustración que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. De manera que cuando ese vacío llega a cierto nivel de profundidad o de intensidad, empieza a hacernos replantear qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y ahí ese es el momento, pero en general no puedo decir que tenga una edad determinada. Carlos, cuéntame una cosa, ¿por qué algunas personas sí se preguntan sobre el sentido de la vida y por qué otras no se preguntan sobre el sentido de la vida? Bueno, algo comenté en la respuesta anterior y es que pues como todos tenemos una biografía diferente, ¿cierto? Entonces pues hay unas condiciones que son muy personales. Voy a poner un ejemplo. En una familia puede haber 4 hermanos y cada hermano es diferente. Y en esa familia puede haber 1 o 2 que se cuestionen sobre el sentido de la vida y los otros 2 no. Para eso tendríamos que hablar un poco sobre la personalidad. Y la personalidad se construye a base de 3 elementos, que son el temperamento, que es todo lo heredado que tenemos, que viene como de la genética, el carácter, que es cómo respondemos a eso heredado, a esa genética, y las decisiones que ya tomamos como seres humanos. Podemos detectar, por ejemplo, que en una familia uno de los hijos puede decir, ay, ese es igualito al tío José o igualita a la tía Maritza. En fin, son cosas diferentes. Los seres humanos somos procesos vivos que tenemos múltiples elementos que nos influencian. Por eso unas personas pueden llegar a hacérsela o no. Eso por un lado en cuanto a lo que es la personalidad, el temperamento, el carácter. Pero también está la biografía y la historia personal. Como decía anteriormente, a veces hay ciertas circunstancias o momentos de crisis o de catarsis que hacen que de pronto, digamos, nos sacudamos y digamos, uy, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? O me estoy sintiendo tremendamente mal, de pronto muy triste e incluso puedo llegar a la depresión. En esos momentos nos hacemos esas preguntas. Entonces, pues no hay tampoco una fórmula específica, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos estamos viviendo como en una especie de programación colectiva que nos ha dado la sociedad. Carlos, explícame un poco qué es eso de la programación, cómo se produce la programación. Bueno, esto de la programación, pues esto es un tema interesante. Los que vieron la película de Matrix, pues que para mí no es una película, sino debería ser como un documental, porque es una metáfora es como una analogía de lo que puede ser el mundo contemporáneo. Básicamente lo que plantea la película para los que no la vieron es que el ser humano está viviendo como en una realidad virtual que no es realidad. Los hindúes hablaban de Maya, la ilusión, en fin, pero sin entrar por allá en Oriente, algunas personas se han cuestionado acerca de que pues,
¿Por qué vivimos a veces como autómatas? ¿Por qué actuamos de unas maneras determinadas y no las cuestionamos? Y recibimos una cantidad de creencias y de formas de ser y de pensar y las aceptamos como verdaderas y no las cuestionamos. Sencillamente las vivimos y actuamos de acuerdo con eso. Eso viene heredado de la sociedad, del medio ambiente, de los papás, de los hermanos, de los profesores, del colegio, los amigos. Entonces, esa programación es ese conjunto de ideas y creencias insertadas en nosotros. Bueno, Carlos, ¿cómo ayudas tú con el coach a encontrar ese sentido de la vida? Explícanos cómo ya poniendo el coach ayudas a encontrar el sentido de la vida de otras personas. Bueno, hay muchas formas de encontrar el sentido de la vida, no solamente a través del coaching. Una persona que practique cualquier, digámoslo, técnica espiritual, llamémoslo así, ya sea la oración, la meditación, lo que le funcione, sin entrar en cuestiones de credos o religiones, cualquier persona que sienta consigo mismo, se pueda conectar consigo mismo, puede encontrar ese sentido de la vida. O sea que no se necesita el coaching como tal. El coaching es una herramienta como puede haber otras. ¿Por qué hablo del coaching? Pues porque creo en esa herramienta, porque a mí me ha funcionado, porque yo la trabajo y porque creo que es una de las formas efectivas para ayudar a otros a descubrir ese sentido de vida. Ahora hay que tener en cuenta que hay varias escuelas de coaching. Yo he estudiado algunas. Por eso me defino en este momento de mi vida como un coach integral. Integral es porque he aprendido de unas y otras técnicas y he podido estructurar un proceso, digámoslo, más personalizado, y puedo personalizar de acuerdo al caso y a la circunstancia, tomando lo mejor de cada una de estas tendencias. Hay que tener una cuestión de que la clave del sentido de la vida para Frankl, volviendo al tema de Frankl, era lo que motivaba al ser humano. Para eso hago una pequeña introducción histórica. En la época de Frankl, como él es también, conoció a Freud, aunque no fue alumno de él, conoció a Adler, que era el segundo gran psicoterapeuta austriaco de la Escuela de Viena. Inclusive, Frankl fue alumno de Adler. Y cuando Frankl, salió de la tutoría de Adler, a Adler le dio durísimo. Freud decía que la gran motivación humana, lo que nos motivaba a los seres humanos, era la búsqueda del placer y la evitación del displacer o del dolor. Y decía que básicamente todo eso del placer era a través del sexo. Muchos de sus contemporáneos decían, no, eso es carreta, eso no es verdad, eso no es así. Adler fue uno de ellos y Adler creó su propia línea de psicoterapia y él decía que lo que motiva al ser humano es la búsqueda del poder, porque él partía de la base que los seres humanos nacimos incompletos y que durante el proceso de nuestra vida íbamos a buscar poder con el ánimo de compensar esa sensación de insuficiencia. Frankl, por el contrario, dice, no es ni la búsqueda del placer lo que motiva al ser humano, ni la búsqueda del poder. Él decía que lo que realmente iba a motivar al ser humano era la búsqueda de un sentido de vida. Y él creía que cuando una persona podía encontrar ese sentido de vida, podía lograr cosas maravillosas, porque el tener ese sentido de vida le iba a dar la capacidad de remontarse y sobreponerse a muchos de los problemas de la vida. Esto sería, Carlos, entonces ya lo que es el coaching existencial. ¿Cómo ayuda este coaching existencial a encontrar el sentido de la vida, Carlos? Claro, muy importante. Ya dentro de las posibilidades o líneas o escuelas de coaching, hay una que me interesa muchísimo y en la cual estoy estudiando y en un proceso de certificación, es el coaching existencial. Hay una frase interesante sobre el coaching existencial, se le atribuye a Nietzsche, y él decía que si una persona tiene un buen para qué, puede
aguantar o sobreponerse a casi cualquier cómo. O sea, cuando uno tiene una motivación muy profunda, puede enfrentar incluso las cosas más difíciles. El coaching existencial, bueno, no vamos a hacer esto, no es una clase ni un curso sobre eso, pero hay que mencionar a un señor que era un filósofo que se llamaba Martin Heidegger, y él hablaba básicamente de que los seres humanos fuimos lanzados al mundo, y en el mundo vivimos un proceso básicamente de inautenticidad, que no somos realmente nosotros. Y el proceso de vida es el que, digamos, una correcta vida sería la que nos permite pasar de la inautenticidad, donde no somos nosotros mismos, a la autenticidad, donde aprendemos a ser nosotros mismos, a apropiarnos de nosotros, a nosotros mismos. Entonces el coaching existencial se basa en ese tipo de ideas para ayudarle a la persona a descubrir sentido a través de sí misma, no de elementos externos, no o sea, en el coaching existencial no se busca referentes externos, se citan personajes y circunstancias a manera de ilustración, pero realmente todo esto sale de nosotros mismos. Perfecto. ¿Cuál sería ese punto de inicio? ¿Cómo comienza uno aplicando el coaching existencial, Carlos? ¿Cómo empieza el proceso aplicando el coaching existencial para poder empezar todo este andamiaje, todo este recorrer y encontrar el sentido de la vida? Bueno, primeramente voy a hacer una pequeña referencia a lo que es el coaching. En la diapositiva 3 vemos una cuestión que el coaching, como definición general, en términos muy sencillos, es un proceso de acompañamiento, donde el coach acompaña a su coachee, que es como se le llama a la persona que pide el coaching, el coachee, lo acompaña en un proceso de autodescubrimiento, identificación de valores, de identificación de bloqueos, y lo acompaña a él en ese proceso de crecimiento y de autodescubrimiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver una definición que la puse porque me encanta. Es de un libro de Leonardo Wolk, y me encanta esa definición porque él lo llama el arte de soplar las brasas. Entonces él hace la metáfora de que, digamos que el coach lo que hace es soplar esa brasa. Cuando vemos una brasa, todos hemos visto en una chimenea, en una hoguera, en una fogata, que llamamos acá en Colombia, se va apagando el fuego, pero quedan las brasas. ¿Y qué pasa cuando soplamos esas brasas? Vuelve y sale el fuego. Entonces el coach también hace eso, sopla esas brasas que lleva la persona, que a veces piensa que ya está apagada o que ya no sabe qué hacer, y con ese soplo, es metafórico lo que estoy diciendo, obviamente, se inicia nuevamente el fuego en la persona. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el coaching realmente, para mí, el padre del coaching es Sócrates, además uno de los padres de la filosofía, y Platón, especialmente Sócrates, porque resulta que Sócrates era una persona muy interesante, y él fue el que desarrolló lo que es para mí, la forma adecuada de hacer coaching. Sócrates usaba un método que él llamaba mayéutica, o que se denominó mayéutica. Mayéutica quiere decir el arte de parir, y hace referencia a su madre, que su madre era partera y ella traía hijos al mundo. De manera que Sócrates decía, no sé si como metáfora o jocosamente decía, él hacía mayéutica, pero con los seres humanos, porque les ayudaba a parir ideas. Sócrates partía de una base muy importante, y era la creencia de que todos los seres humanos, tú, yo y todos nosotros, tenemos ya toda la información que necesitamos para ser felices, para ser prósperos, para ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. Y todo eso está aquí dentro de nosotros.
Entonces, lo que hacía Sócrates era ayudarnos a quitar como capas, digamos como en una cebolla, quitar capas, 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 para acercarse en lo profundo de esa luz interna que todos tenemos. El método que él usaba, el diálogo socrático, se basaba, según ya explica Platón, en dos partes, que era la refutación, donde él hacía preguntas y preguntas y preguntas. Sócrates jamás le decía a una persona, tú debes hacer eso, tú debes hacer aquello. No, él solamente preguntaba. Y a través de la pregunta, ayudaba a la persona a que él mismo descubriera creencias falsas, creencias que no eran verdad y que lo estaban limitando. Por lo tanto, el método socrático es fundamental y eso es lo que hacemos en coaching. Ahora, por el otro lado, Platón nos da, ya profundiza en este método socrático, porque realmente Sócrates jamás escribió nada y todo lo que conocemos de Sócrates fue escrito por Platón, y él habla de las preguntas poderosas. Y las preguntas poderosas son aquellas preguntas que nos ayudan a cimbronarnos, como que nos mueven el piso y nos hacen cuestionar. Y todo este proceso no es un proceso de juzgamiento ni de posicionamiento de que el coach está por encima, no, sino ayudar a que la persona por sí misma descubra esto. Hay que aclarar una cosa, que no es el coaching para las personas que tengan esa duda. Coaching no es una terapia. En el coaching no se entra a revisar todos los elementos del pasado, ni se trabaja con neurosis, ni con estados patológicos de la personalidad. No. Si tú tienes una circunstancia donde consideras que hay una patología o una neurosis demasiado intensa, lo más correcto es ir a buscar un profesional especializado como un psicólogo o un psiquiatra. El coaching trabaja con temas específicos. A diferencia de una terapia donde se habla de todo, en el coaching se trabaja con un tema específico donde el coachee llega con una idea, con una necesidad específica y quiere desarrollarla. Más adelante vamos a ver un ejemplo a la manera ilustrativa. Otra característica del coaching con respecto a la terapia es que la terapia puede durar muchas sesiones, por decir algo, 50, 20, 50, 100, 500. Algunos dicen que hay procesos de psicoterapia de 500 sesiones. En el coaching es de vida corta. Los procesos de coaching van a ser de 5, 10, 15 sesiones, promedio 10, digamos 10, 12 sesiones. Todo depende también de la participación del coachee en el proceso, del compromiso que tenga. Entonces, otra cosa que no es el coaching es que no es una mentoría. Yo algo mencioné anteriormente que Sócrates jamás le decía a una persona, tú debes hacer tal cosa. El coach tampoco te va a decir cómo ser mejor en tal cosa, tú debes hacer esto, aquello. Si una persona identifica que tiene malos patrones de, digamos, por poner un ejemplo de comida, no decir, no, mira, de ahora en adelante tú te vas a poder alimentar así, 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 no. No le va a dar una dieta ni se va a hacer su dietista. Le va a decir, le va a ayudar a identificar que puede tener unos patrones recurrentes negativos que están afectando su salud y que se expresan a través de una inadecuada alimentación. Eso sí, pero hacérselo ver. Jamás le va a decir, tú te debes alimentar así o así. Eso es como ejemplo. Ahora, ya que no hemos establecido qué es y qué no es el coaching, hay que tener en cuenta que el coaching sí existencial, como preguntabas tú, Nelson, tiene 3 formas de ayudarnos a encontrar sentido. Ellos lo llaman los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud. Ahora, para explicar en términos sencillos, porque esto es como muy de la teoría logoterapéutica, pero es interesante saber que esto tiene una estructura y un porqué también. Los valores de creación es todo lo que le aportamos al mundo. Es un trabajo, es cuando tú tienes el deseo de aportarle algo al mundo, a la vida. Hay personas que dicen, no, yo he querido escribir un libro o quiero, no sé, ir a la montaña y sembrar muchos árboles, quiero mejorar la ecología, quiero hacer algo, tengo un deseo de aportar en el área que para ti sea importante. En el coaching no se establece qué es mejor y qué es peor, sino qué es importante para ti como ser humano. La otra forma de encontrar sentido en la vida son los valores de experiencia y es vivenciar algo. Es cuando amamos a alguien o a algo
y es cuando el mundo te da algo que le da valor y sentido a tu vida. También es una forma válida de encontrar sentido. Y los valores de actitud tienen que ver con asumir lo ineludible y lo inevitable. Yo mencioné algo de mi historia personal. A mí me tocó asumir lo ineludible y lo inevitable. Y para mí funcionó, porque me ayudó a cuestionarme y a encontrar un sentido de mi vida. Este es mi sentido de vida, lo que estoy haciendo aquí y ahora con ustedes. Ayudar a otros a conocerse a sí mismos, ayudar a otros a cuidar de sí mismos, ayudar a otros a despertar del sueño colectivo y que de alguna manera pueden hacerse esa gran pregunta maravillosa y poderosa, y es: ¿cuál es el sentido de mi vida? Porque una vez que tú encuentras un sentido de mi vida, encuentras la gasolina, la energía para desarrollar cualquier proyecto que tú tengas. Bien, Carlos, veo que este proceso de conocerse ahora es bien importante. Tú mencionabas todo lo que tiene que ver con Sócrates. Es un proceso que yo creo que dentro de tu coach te tomas un tiempo. Luego, cuéntanos, ¿qué pasa después? Porque veo que uno entra a una fase de preguntas, de cuestionamientos, y luego, ¿qué pasa? Uno puede quedarse toda la vida diciendo: ya me conozco, sé lo que me pasa. ¿Qué pasa después? ¿Cómo reacciona uno? ¿Cómo cambia uno? Correcto. Bueno, mira, el primer paso ya en el proceso de coaching, por lo menos como lo manejo yo, inspirado en Sócrates, es el conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es el cimiento de todo el proceso. Como arquitecto, yo pongo un ejemplo. Cuando yo voy a construir un edificio, una casa, primero que tengo que tener un lote, un terreno. Y ese terreno, yo no puedo decir: voy a hacer un edificio de 20 pisos y va a tener tal forma. No, tengo que partir de ese lote, de ese terreno. De manera que tengo que conocer su geometría, sus medidas, si hay una reglamentación en altura, si hay unos aislamientos, si, digamos, qué uso, qué vocación tiene ese terreno, ese lote para construir. Si es una zona comercial, ¿será que voy a hacer, no sé, unos apartamentos? De pronto no. Una vocación comercial, y lo más rentable y lo más apropiado es desarrollar un proyecto de oficina o de centro comercial. Entonces, conocerse a sí mismo es conocer ese lote, quiénes somos, ¿sí? Y cómo somos, es el proceso base. Eso de conocerse a sí mismo también tiene su historia. En la diapositiva vemos 6, vemos un poco el origen de todo esto. En la antigua Grecia, en su momento de esplendor, cuando fue un gran imperio, existía un templo en la isla de Delfos, y era el templo de Apolo de Delfos. Y nada más y nada menos que era la sede del oráculo. Era el centro, digamos, lo religioso más importante del imperio griego. Era un equivalente a algo así como lo que hoy en día puede ser el Vaticano para el mundo católico. Bueno, era un sitio muy importante. En ese templo, donde aparece en la diapositiva, pues lo que hay actualmente del templo de Delfos y lo que sería una reconstrucción, había una inscripción, y era la única inscripción que había escrita en todos los templos de la antigua Grecia. La inscripción decía: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y de ahí sale toda la filosofía. La filosofía nace de ese conocerse a sí mismo. Por eso Sócrates trabajaba con esa idea inicial de que la clave estaba dentro de nosotros y que al conocernos a nosotros mismos íbamos a encontrar esa luz interna. Ahora, muy importante en el proceso de conocerse a sí mismo, cuando yo doy talleres de plan de vida, siempre arranco con eso, con el proceso de conocerse a sí mismo, y hay unas preguntas fundamentales, muy básicas. Yo creo que algunos nos las hemos hecho más de una vez en la vida. De hecho, es sano hacérselo en diferentes etapas de la vida. Las preguntas son muy sencillas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es el sentido de mi vida? Si escribimos esas preguntas en un cuadernito, en nuestro blog de notas, en el celular o lo que sea, y las estamos repasando, en algún momento nuestro subconsciente va a empezar a producirnos respuestas.
Solo con preguntarnos eso, vamos a empezar a recibir información de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ¿qué obstáculos se presentan después, Carlos? O sea, esto es el sentido y encontrar el aquí y el ahora, conocernos. Esto me quedó súper claro, pero me gustaría saber ya en forma práctica qué obstáculos se van a presentar, porque puede durar el proceso un mes. O pues tú decías que Claro. estos son procesos no muy largos. Cuéntame, ¿qué le impide a uno como ser humano poderse desarrollar y empezar a hacer ese proceso y romper los obstáculos que se nos van a presentar? Bueno, yo identifico también dentro del proceso, sugiero, también en talleres de plan de vida, para mí un primer obstáculo no quiere decir que sea el único o el más importante, sino que yo lo uso de primeros y lo llamo identificar la zona de confort. Y la zona de confort, para resumir, es todo aquello a que estamos acostumbrados, lo que conocemos. La zona de confort no necesariamente es confortable, o sea, cómoda, como lo dice el nombre. A veces es incómoda, pero estamos acostumbrados a ella y a veces nos resignamos. Nos resignamos a vivir en esas circunstancias, no las cuestionamos y, digámoslo, no avanzamos o salimos de ella. Entonces, lo primero es ayudar, el primer obstáculo a derribar sería identificar y remontar esa zona de confort. El segundo obstáculo, pues es un obstáculo también netamente mental y son las creencias falsas. Normalmente para saber cuándo hay una creencia falsa es cómo te hace sentir. Como te haga sentir esa creencia va a ser o positiva o negativa, verdadera o falsa. Una creencia falsa normalmente te va a llenar de temor, de miedo, de angustia. Y realmente estamos llenos de creencias falsas negativas. Y esas creencias falsas negativas se vuelven excusas para no salir de nuestra zona de confort, porque ese es el gran enemigo a derrotar. Detrás de todo esto hay una cosa que se llama el miedo, el temor, y creamos una serie de estrategias para evadir el temor. Y nos inventamos cosas para digámoslo, distraernos, ¿sí? Dentro de las creencias falsas, para poner un ejemplo, puede ser decir que ya estoy muy viejo para cambiar de carrera. Yo tuve que enfrentar esa creencia falsa. Yo no quería dar el paso de dejar una carrera y empezar otra, ya con más de 50 años. Y yo dije, pero ¿será que sí realmente estoy tan viejo? ¿Y qué pasa si es así? Y enfrentar esa creencia, por lo menos para mí, fue algo difícil. Pero bueno, hay muchos ejemplos de creencias falsas, de creencias negativas. Todo eso se puede trabajar en las sesiones de coaching. En esas sesiones van apareciendo esas creencias y vamos a empezar a cuestionarlas y a revisar su valía, su validez y su veracidad. Y la misma persona se da cuenta cuando es verdadera o no, y las que no son verdaderas, ella misma las va dejando atrás. Hay otro elemento que es un obstáculo muy fuerte en el proceso de encontrar sentido de vida, y es que hay una confusión en el concepto de felicidad. Para saber si tú estás, digamos, en el camino correcto, como dice una definición que se le atribuye a Jorge Bucay. Hay muchas definiciones de felicidad. Yo no quiero decir que es la última, solo voy a decir una que me parece interesante porque de ahí puedo tomar información que es muy aplicable. Él dice algo así como que la felicidad es la sensación de serenidad que surge cuando tienes la certeza de estar en el camino correcto. La certeza de estar en el camino correcto. Si tú no eres feliz, muy probablemente no estás en el camino correcto. Y ojo, muchas veces creemos que estar en ese camino correcto, pero realmente no lo estamos. El hecho de que estemos generando un sueldo o unos ingresos a través de un negocio o inclusive en una relación de pareja o de cualquier tipo,
el hecho de tener esa relación o estar en estos procesos económicos aparentemente exitosos no necesariamente garantizan que estamos en el camino correcto, porque si está el síntoma de la infelicidad, de la sensación de frustración, es porque muy probablemente no estás ahí. Y con coaching podemos identificar ese tipo de cosas. Interesante, Carlos. Bueno, te voy a invitar ahora a que nos hagas un ejemplo práctico, entendiendo, o sea, me pareció importante todo lo que nos comentaste. Pude captar dos cosas muy importantes. Uno, hay que hacer un cuestionamiento personal, conocerse uno mismo, encontrarse uno mismo, saber quién es uno. Y lo otro, muy importante para dar el gran paso, es conocer cuáles son esos obstáculos. Entonces, me encantaría que en este momento pusiéramos un ejemplo práctico, algo que te haya ocurrido, alguna historia que nos puedas contar y aplicáramos y empezáramos a mirar estos conceptos que tú nos has expuesto tan maravillosamente y pudiéramos entender un poco más cómo encontrar el sentido de nuestra vida. Chicos, antes que nada, recordaros, quedan 5 o 6 minutos para acabar la entrevista. Gracias. Ok, gracias. Bueno, mira, básicamente, pues hay un caso que quería o quiero comentar, no lo voy a abreviar, pero básicamente el consultante o el coachee viene con una inquietud y él dice que quiere mejorar, que le cuesta mucho trabajo delegar. Y como le cuesta mucho trabajo delegar, tiene muchos problemas con su personal, con sus colaboradores, y eso le genera bastante estrés, ha perdido el sueño, bueno, le ha generado unas circunstancias muy negativas. En el proceso de coaching, que básicamente se trata como decía antes, de entrar en un proceso de preguntas, vamos a entrar a identificar qué ideas hay detrás de esa desconfianza que él tiene de los demás, dónde se origina. Para abreviar el caso, porque esto pues son procesos de varias semanas y de varias sesiones, este consultante descubre por sí mismo que él desconfía de sí mismo y que él, al desconfiar de sí mismo, proyecta en otros esa desconfianza. Entonces, al darse cuenta de que esa desconfianza, que los demás no es que fueran ladrones o fueran incompetentes, sino que él mismo, al desconfiar de sí mismo, le costaba mucho trabajo, le era muy difícil confiar en los demás. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dentro del proceso de coaching, lo que hacemos es conectar con ese mundo interno. Ya en las sesiones, pues hay varias técnicas que usamos para relajar a la persona y para conectarla, ayudarla a conectar, sobre todo cuando viene del mundo exterior y viene a veces con estrés, a veces viene con problemas muy puntuales, y de eso se trabaja. O sea, Carlos, pero en este momento este ejemplo que nos acabas de poner no sería un proceso de coaching existencial, sino para descubrir en esta persona algo que no lo hacía proyectarse bien en su empresa. Claro, sí, pero es que, ¿te acuerdas que yo dije claramente? Siempre se le pregunta a la persona, la primera pregunta que le hacemos es: ¿por qué estás aquí? ¿A qué vienes? Vienes con algo concreto. En este caso, la persona venía con algo concreto y es: quiero mejorar mis habilidades como gerente, como dueño de empresa, para ser más productivo, tener más tiempo libre porque me estoy estresando mucho. Pero ojo, en el proceso de autoconocimiento salen cosas existenciales, cosas del ser, y de ahí salen cosas maravillosas. Por ejemplo, sin estar buscando directamente el sentido de vida, sino atendiendo un problema específico, él mismo, a través del cuestionamiento, encontró que había dejado atrás ciertas cosas que eran importantes para él, y eso lo ayudó a motivarse. Hoy en día lo está haciendo. Por decir algo, él tenía una pasión por la música, la cual apartó por decir: pues hombre, esto no me va a dar plata y yo necesito es ganar dinero. Y hoy en día lo primero que hizo fue ponerse a estudiar piano. No va a ser concertista y él lo sabe, pero disfruta mucho ese tiempo de relax, y socialmente comparte con amigos esa música. Entonces empezó a encontrar, así sea un mini sentido, que le empezó a dar satisfacción. Entonces sí, finalmente en el proceso de coaching existencial, además de atender algo específico, lo que normalmente pasa es que encontramos cosas internas que se pueden desbloquear y liberar.
Maravilloso, Carlos. Muy linda tu experiencia. De verdad que nos has expuesto de forma muy interesante todo lo que nos acabas de decir. Bueno, como ya estamos por cerrar, solamente quiero recordarles a todos que una cosa que para mí es fundamental. Hoy estaba hablando con un amigo y me decía que a veces tanto conocimiento y tanto libro, que hay un poco de libros y cosas que a veces no era lo más positivo y que a veces una persona se puede confundir cuando hay tantos conceptos. Y yo le doy las gracias porque me ponía un ejemplo y es cómo aprendemos a nadar. Uno no puede aprender a nadar leyendo manuales. Te puedes leer todos los manuales, el estilo y demás, y toda la historia de la natación y de los campeonatos y todas esas cosas, pero eso no te enseña a nadar. La única forma de aprender a nadar, como decía mi amigo Alberto hoy, es nadando, tirándose al agua, con la acción, actuando. No importa cuántos libros te has leído, cuántos videos has visto, no importa. Lo importante es qué te apropias para ti mismo, para ti misma. ¿Qué te llevas para ti? ¿Qué pones en práctica? Y la invitación es hacia la acción siempre, que actuemos, experimentemos y nos lancemos al agua y nos atrevamos a dar ese salto, a ese salto que sí nos va a producir mucho temor, que nos va a producir angustia, pero que es la única forma de crecer. Porque si seguimos en la zona de confort como hemos estado, ya sabemos qué es lo que vamos a recibir. Y sabemos que eso de que del cielo no van a aparecer cosas raras. Nosotros creamos nuestro propio destino y lo hacemos actuando de una manera consciente, amorosa y vital. O sea, veo, Carlos, que en todo este proceso lo más importante es llegar a la acción. De verdad que me agrada mucho haber tenido esta entrevista contigo, muy interesante, y muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, y muchas gracias, John y Mindalia. Muy amables. Pues llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Nelson y Carlos. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas que nos están llegando de todos los espectadores. Vamos a comenzar con Lorena Ártico. Nos dice desde Argentina: ¿cómo conocer cuál es nuestro objetivo para esta vida? Tips para aplicar. Gracias. Bueno, gracias, Lorena. Sí, digamos, remitiéndonos a la entrevista o a la charla, hablábamos de que hay tres formas, o sea, cómo para encontrar sentido en la vida. Busca dentro de ti. Yo te invito a hacer digamos, una meditación, una relajación y hacerte una pregunta. De pronto no en este momento, pero cuando tengas tiempo, apártate. Apártate a un lugar personal. ¿Qué quiere decir un lugar personal? Que te apartes del mundo, del ruido, si vives en tu familia, la televisión, los niños, no sé. Busca un espacio personal. Si te queda difícil en tu casa, busca una biblioteca, una iglesia, un parque, donde puedas estar sola. Y siéntate serenamente y hazte las preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Quédate callada. Cállate. Trata de silenciar tu mente y recibe qué te llega. O sea, empieza a registrar qué te llega. ¿Cómo se puede detectar? Y es porque que es una información correcta y es porque te da una sensación de paz. Si hay una sensación de paz es porque vas en el camino correcto. Cualquier información que te llegue
y hay esa sensación de paz, es la mejor indicación. Puedes hacerte una pregunta muy sencilla y te la hago y para todos los que estén escuchando. Digamos que si yo te garantizara, te voy a hacer una pregunta. Si yo te garantizara que tienes todos los recursos necesarios, que no vas a fallar, ¿qué te atreverías a soñar para ti misma en este momento? Para ti. ¿Qué te atreverías a soñar? Suponiendo que tuvieras todos los recursos de tiempo, dinero y formación. Deja que venga la respuesta. No te bloquees por decir, no, es que me falta estudiar tal cosa, es que cuando haga tal otra, es que tal. No, trata de hacerte la pregunta y recibe esa información. Otra forma o tip que es muy bueno para encontrar el sentido de tu vida es, habla con tus amigos. ¿Qué te dicen los amigos? ¿Qué feedback, qué retroalimentación te dan las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, las personas que te quieren? Algunos amigos, en mi caso personal, fueron vitales en este proceso de formación y de cambio de vida y de carrera. Y es que me decían, Carlos, tú eres bueno para esto. Y yo, no, yo lo hago porque me parece interesante y yo quiero ayudar a los demás y es que tú sabes, pero jamás lo consideré como una posibilidad profesional porque no tenía la seguridad dentro de mí mismo. Pero esa retroalimentación o feedback que me daban los demás también es información que viene y que te puede servir. Entonces sería hacerte esas preguntas, recibir las respuestas, recibir también la retroalimentación del medio ambiente. Espero que la respuesta te hubiera servido. Vamos a continuar. Alison Juárez Calderón nos dice, hola, tengo 19 años. ¿Alguna sugerencia para mi vida? Bueno, Alison, tengo una hija casi de tu edad y no es una edad fácil porque, digamos, se está centrando ya en la vida adulta. Y hay muchos cambios en muchas cosas. No te preocupes. Lo único que te puedo aconsejar es no te preocupes, relájate y sé tú misma. No sé si recuerdas que hablamos de programación y el mundo nos decía, porque a mí me decía, ya no me lo dice, y es, tú debes ser así a tal edad, tú debes estar en esto, tú debes estar en aquello. Olvídate de eso, olvídate del mundo. Lo único que te puedo decir, Alison, y a todas las personas que puedan estar en una situación semejante, es esto. Alison, tú eres la persona más importante de tu vida. O la persona más importante de tu vida eres tú. Ahí van a saltar la programación. No, eso es egoísmo. No, ¿cómo así? Ese coach es un egoísta y está ayudando a los demás a ser egoístas. Mira, ¿sabes qué, Alison? No, porque si tú estás bien, puedes irradiar bien a otros, porque todo lo bueno que tú tengas dentro de ti, amor, luz, alegría, fuerza, sabiduría, si la tienes dentro de ti misma, la puedes dar a otros, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, lo que te podría decir es, trabaja contigo misma, cultívate como si fueras una obra de arte. Busca qué te gusta y síguelo, persíguelo. No tengas miedo de perseguir tus sueños, y más en esta edad, persigues tus sueños. Y bueno, no necesariamente porque tienes 19 años, porque yo lo diría para cualquier edad, pero no tengas temor de perseguir tus sueños. Horus Leo desde Estados Unidos nos hace dos preguntas. Vamos con la primera. Nos dice, ¿la programación está dada por incidencia de información externa aceptada por nosotros sin cuestionárnosla? Correcto, es exactamente eso. El mundo cultural, la psicología evolutiva, que es un tema muy interesante, estudia profundamente eso. Las sociedades se han venido construyendo hace cientos de miles de años. Y dentro de las sociedades, las personas aprendieron a convivir en comunidad, el ser humano, porque, digamos, como tenía cerebro, pero como especie animal era muy débil. De manera que el ser humano, para sobrevivir, empezó a desarrollar una serie de códigos y digamos, de ritos y de patrones de conducta que les garantizaran la supervivencia.
Las personas que no se acogían al patrón, pues se iban solos y se morían porque se los comía el tigre o el mamut, o si se accidentaban, nadie los ayudaba. Y esas personas no pasaron sus genes a las siguientes generaciones. Nosotros estamos aquí ahora, en este momento, en el planeta, es porque nuestros antepasados, y estoy hablando hace cientos de miles de años, que existe el Homo sapiens como tal, el ser humano así como nosotros nos vemos, porque aprendieron a vivir en comunidad. Y el costo de esa supervivencia fue que nos amoldamos a unos códigos y a unos principios que están diseñados inicialmente para sobrevivir. Y no hay nada de malo en sobrevivir. Pero el problema con esa programación que es de afuera, efectivamente, como tú decías, es de afuera, es que no la cuestionamos y hay cosas que son absurdas, que pudieron haber funcionado en otros momentos históricos, pero que hoy en día ya no tienen sentido. Entonces, la importancia de conocerse a uno mismo es ayudar a encontrar ese tipo de programación que tenemos, cuestionarla y sacar lo que no nos sirve. Aurusleo también nos dice, ¿el coaching John. reaviva la llama interior del autodescubrimiento en la conciencia de cada ser humano? Sí, me oigo. Entre otras cosas, correcto. El coaching puede trabajar en varios niveles. No quiero entrar en las profundidades del ser interno y ese tipo de cosas. Cada uno tiene digamos, una fe o una forma de ver y entender el mundo. Y en el coaching no se cuestiona eso. Por eso en el proceso de coaching es irrelevante si tú eres católico o musulmán o hinduista, budista o en fin, lo que sea. No entramos a trabajar aspectos internos del ser, ni vamos a hablar de chakras y esas cosas, porque eso es una cuestión que cada uno trabaja en sí mismo de acuerdo a su búsqueda personal. Pero cuando hablamos de avivar la llama, estamos hablando más a nivel de encontrar, superar una creencia que nos ha apagado, o una serie de creencias que nos han apagado y que nos han hecho llegar a un momento de recogimiento, de sentirnos que somos de pronto insuficientes, que no somos merecedores, que nos bajan nuestra imagen y que esa autoimagen negativa nos puede afectar nuestra autoestima, y que al tener una baja autoestima pues empezamos a aceptar una serie de circunstancias que no son apropiadas, y eso es una cadena. Entonces, cuando hablamos de avivar la llama, es despertar ese fuego interno que todos tenemos y que todos lo pudimos haber tenido. Lo que pasa es que es probable que con el tiempo y las circunstancias negativas de la vida, a veces creemos que se apagó o se nos olvidó que lo teníamos, pero está ahí. Entonces, avivar esa llama es volver a despertar, identificar que sí hay brasa ahí. Mientras estemos vivos, hay brasas. Así estén cubiertas de ceniza y aparentemente se vea oscuro, pero al soplar vamos a ver que siempre hay una brasa, y de ahí es donde nos agarramos para impulsar ese fuego. ¿Ok? Vamos a seguir. José Olivares nos pregunta desde El Salvador, ¿en qué momento el alumno supera al coach? Bueno, me faltó decir algo muy interesante. Gracias, José. Muy interesante. Cuando dije que no es el coaching, que no es una terapia, me faltó decir, el coaching no es una mentoría. El coach no es un mentor, no te va a decir qué hacer y cómo hacer, ni es la persona que sabe más, como el coach no es el gurú, es la persona que yo sé cómo es la vida y te voy a decir a ti y sigues mis preceptos. No, el coach es un acompañante. Y como acompañante, depende de ti cuando puedes decirle, sabes que ya no necesito que me acompañes más. Te pongo un ejemplo. Si tú vas, yo vivo en Colombia, y en Colombia tenemos el Amazonas. El Amazonas, pues parte del Amazonas. Si tú vas al Amazonas, seguramente porque quieres conocer la selva, quieres conocer pues todo ese medio ambiente natural, y vienes de una ciudad, de pronto tú contratas a un guía,
¿Por qué contratas a un guía? Porque te va a adentrar en la selva y puede haber especies animales o de insectos o de plantas que puedan ser nocivas y que puedan atentar inclusive contra tu propia vida. El guía no es el que decide qué experiencia vas a tener tú en ese viaje. El guía no te va a decir, tú debes fotografiar esa hoja o esa mariposa o ese pájaro o ese árbol. No. El guía está ahí para acompañarte, ¿sí? Para apoyarte y, digamos, guiarte en tu proceso. Pero quien decide hacer el viaje es resaltar lo que te parezca importante, eres tú. De manera que no hay a quien superar. De hecho, el coach porque no hay una relación ni de dependencia ni de superioridad o inferioridad. El coach es un guía y tú sueltas ese guía cuando te parezca conveniente. Antes de seguir, voy a dar un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, voy a pedirte unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacernos un comentario positivo. De esta forma, pues consigues y colaboras con Mindalia en que todos estos vídeos e informaciones lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Carlos. Vamos con la siguiente. Nos dice Raúl Alvarenga desde El Salvador. Nos dice, ¿cuál es la manera de superar una creencia limitante que lleva a su emoción? Bueno, Raúl, muchas gracias por la pregunta. Aunque no es tema específicamente del coaching, digamos, existencial, yo he seguido mucho y al que le guste estos temas, a un autor que ya murió, era un sacerdote jesuita, murió siendo sacerdote, y era una persona muy interesante. Su nombre era Anthony de Melo. Y él fue una persona que se dedicó mucho a esto, a ayudar a las personas a despertar y a identificar estas creencias negativas. Hay una corriente en psicología que te invito a que investigues, que trabajes en Google y leas, es todo lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva específicamente trabaja con creencias. Ahora, ¿cómo ya específicamente para trabajar tu pregunta es cómo lo haría yo? Sencillamente, como dice de Melo, mira, observa, examina y explora. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te encuentras con una creencia autolimitante, negativa, falsa, mírala, no la juzgues, no la ataques, no pelees con ella, obsérvala. En el proceso de observarla vas a ver una respuesta, ¿sí? ¿Cómo te hace sentir? Identifica la emoción que te produce. Entonces, esta creencia me produce ira, dolor, tristeza, depresión, alegría, lo que sea. Identifica la emoción, pero obsérvalas. Todavía no entres a decir, no, yo esto, ¿por qué? Yo pienso esto. No, solo obsérvalas. Suavemente, observa tus creencias. Yo te invito a que lleves una bitácora personal, como un librito de notas personal. Puede ser un blogcito de notas, en el mismo celular hay unos blogs de notas. Trata de identificar tus creencias de todo tipo y cuestiónalas. Somételas como a la observación y obsérvalas. En un momento dado, esa observación te va a empezar a revelar cosas y tú vas a empezar a validar o no esas creencias. Pero es un proceso, Raúl. Hay que entender que esto es un proceso. Nada de esto se puede lograr, digamos, no hay una píldora mágica, decir yo me tomo esto y ya superé las creencias. No, o negativas, no. Es un proceso. Si tú entiendes que es un proceso y que hay que trabajarlo, puedes avanzar en superar esas creencias negativas. En el proceso de coaching, para los que les interesaría, se trabaja mucho con tareas. Entonces, cuando aparecen creencias que están eventualmente bloqueando o que son negativas o que son autolimitantes, se invita a que la persona para la siguiente sesión traiga algunos ideas sobre esa creencia. Y muchas veces en el proceso del ejercicio de escribirlas y de meditarlas,
salen las respuestas. Pero ojo, no estoy diciendo que tiene que ser a través de un coach. Tú puedes hacerte auto-coaching. Si aprendes a tener tiempo contigo mismo, como decía al principio, creo que se lo decía a Lorena, aprendes a buscar espacio personal, aprendes a relajar tu mente, a calmar tu mente para permitir que esa información que ya reside dentro de ti empiece a salir, a emanar y a producir efectos positivos en tu vida. ¿Okay? Vamos a continuar. En este caso, Marcela Pávez, desde Chile, nos dice: ¿cómo saber cuándo la intuición es verdadera o nos estamos engañando? Bueno, la intuición, Marcela, digamos, para mí es muy sencillo. Primero que todo quiero decirte, la intuición es una forma de conocimiento real y verdadera que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué pasa? Que dentro de los conceptos normales del mundo nos enseñan a dudar de esa intuición. Pero eso no quiere decir que no sea verdadera o valedera. Todos los seres humanos tenemos una intuición. Yo creo que todos los seres humanos nos ha pasado algo así como que suena el teléfono y dijimos, es tal persona, y levantamos el teléfono y es tal persona. Todos los seres humanos hemos conocido de pronto a alguien que, sí, muy querido, muy formal, muy amable, pero tú por dentro dices, algo te dice, no me gustó, muy amable, muy querido, pero algo no me gustó. Eso es tu intuición hablándote. Esa es tu intuición hablándote. Entonces, hay que entender que la intuición se puede educar, se puede cultivar. Lo primero es aceptarla y aceptarla como un medio válido de conocimiento. Digamos lo que llaman, digamos coloquialmente, el sexto sentido, que es como un sentido que todos tenemos, pero que nadie puede asegurar, es porque científicamente no está demostrado, pero lo tenemos. De hecho, hay un super coach de esos empresariales al que le he seguido la pista, se llama Marshall Goldsmith, que trabaja con los CEOs, con los duros de las compañías más importantes norteamericanas. Y él dice una cosa muy interesante, siendo todo, pues, a todo el máximo nivel, dice, el 80% cuando tomas las decisiones, no lo hace basado en los planes de negocios, en los estudios de rentabilidad, en los cuadros, sino lo hace con la intuición. En inglés se dice el gut feeling. Gut viene a decir como de tripas, de los intestinos. Y es esa sensación que podemos tener acá. Lo que te recomiendo es, déjala que fluya. Y cuando venga, confía en ella. Confía en ella. Es lo único que te puedo decir en este momento sobre la intuición. Continuamos. Vero Angie, desde Estados Unidos, nos dice: ¿libros recomendados? Saludos. Bueno, Vero, depende de qué y para qué. Si estamos hablando de este tema, estamos hablando de coaching, de logoterapia o de logoterapia existencial o de programación. Un libro, si te interesa la logoterapia, sí, el tema de la logoterapia, que es esa terapia basada en el sentido, pues el libro clásico de Viktor Frankl es El hombre en busca de sentido. Es como, digamos, casi como una mini Biblia para la logoterapia. Pero Frankl escribió varios libros sobre el tema muy interesantes. Si te gusta conocer un poco sobre ese despertar de esa programación, yo creo que cualquier libro de Anthony de Melo sirve. Autoliberación interior, El canto de la rana, Contacto con Dios, son libros maravillosos, maravillosos, esclarecedores. Sobre coaching, bueno, ahí depende de las corrientes que te llamen la atención. Yo te invitaría, si es con coaching, a que te documentes un poco más sobre las diferentes escuelas. No hay tiempo para detallarlas, pero que de acuerdo a lo que tú leas e investigues, veas qué te hace resonar más. Y ahí volvemos a lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Para dónde te guía? ¿Por dónde te indica que es el camino correcto? Y confía en eso y sigue por ese camino.
Vamos a continuar. En este caso, Marcela Pávez, desde Chile, nos dice: ¿cómo saber cuando la intuición es verdadera o nos estamos engañando? Gracias. Mira, la intuición, yo creo que es por el efecto. Hay una cosa, la intuición siempre nos va a dar la información correcta. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta aceptar lo que estamos recibiendo. Te pongo un ejemplo que pasa mucho. Tenemos un apego de pronto en una relación. Estamos apegados, creemos que amamos a esa persona, pero eso es otro tema que no tendríamos, eso es todo un seminario, que es el amor. Y a veces confundimos el amor con apego. El amor verdadero no es de apego. El amor verdadero es algo incondicional, es algo natural y algo libre. Digamos que yo tengo una relación de pareja y mi intuición me dice que esa no es la persona, que no es la persona que me conviene, que no es lo que yo quiero ni necesito, pero no puedo soltarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le hago caso a mi intuición? ¿Esto es verdadero o es falso? Pues mira, lo que nos hace dudar normalmente es el miedo, porque el miedo es el origen del apego. El miedo es la base de todo ese proceso negativo que tenemos los seres humanos. Y el apego es un miedo. Es el miedo a perder algo que creemos en la programación falsa que nos da libertad, porque en la programación falsa nos enseñaron a pensar que la felicidad dependía de algo externo a nosotros, una pareja, un negocio, un trabajo, un estatus económico, unos conocimientos, un nivel digamos, de triunfo. Y eso es falso. No hay nada de malo en tener una pareja, ni en un buen trabajo, ni en un nivel económico alto. Maravilloso si lo tienes. Maravilloso. Y si tienes una buena pareja, disfrútala y digámoslo, disfrútala. Pero lo que estoy diciendo es que en la programación nos han enseñado a pensar que esa felicidad o esa paz interior depende de algo externo y no es así. Si no hay en el síntoma es cómo te está haciendo sentir la situación. Tu intuición te dice, no es así, es porque no es así. ¿Te puede dar temor? Sí. Claro, porque el cambio produce temor. Cuando salimos de nuestra zona de confort, hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Hablábamos de que es aquello que conocemos, a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces, lógicamente, salir de lo que nosotros conocemos y lo que estamos acostumbrados, pues nos cuesta y nos produce temor. Pero ese temor, desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista del coaching existencial, de la filosofía existencial, es algo bueno. Eso quiere decir que hay algo por venir positivo para ti. Pero como en la programación del mundo es, no, aléjate de todo lo que te dé miedo. Busca la seguridad, busca la tranquilidad. Si no es seguro y es tranquilo, aléjate. Y no es así. A veces esa exploración, ese crecimiento produce temor. Aprende a aceptar tu temor. Aceptar tu temor es parte esencial de ese crecimiento que viene para ti. Vamos a ir con la siguiente pregunta. En este caso nos dice Néstor Jesús Fernández desde México: ¿cómo nos liberamos de creencias que nos generan culpa y por ende miedos, ansiedad, etcétera? Bueno, gracias, Néstor. Esa es una pregunta bastante importante. Algunas creencias nos generan culpa. Yo te invitaría a hacerte esta pregunta. No es para contestarle en este momento, pero que te la hagas a ti mismo. Y es, cuando sientas culpa, ¿sí? Si estuviéramos aquí ahora, en este momento, en una sesión de coaching, tú y yo, Néstor, yo te diría, bueno, descríbeme esa culpa. ¿Cómo es esa culpa? ¿Cuál es el origen de esa culpa? Tú irías contestando, ¿cierto? Ahora revisa por qué crees tú que te sientes culpable, qué es lo que te hace sentir culpable y te vas a dar una serie de explicaciones. Si tú te pones a ver, todos los seres humanos en un momento de nuestra vida
Hemos cometido errores y es muy probable que los vamos a seguir cometiendo, Néstor. Porque errar es parte de la vida. Y aceptar que hemos errado es algo fundamental. De pronto dentro de ti puede haber, vamos a hacer una suposición, que hay una creencia de que de pronto uno no se puede equivocar o que tiene que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. ¿De dónde sale esa idea? Si todos nos equivocamos, todos fallamos, todos erramos. ¿De dónde crees que sale esa idea? Entonces, aceptar la culpa es parte integral también de la vida, así como hablaba de aceptar el temor, la angustia que viene con el cambio, con salir de la zona de confort, con cuestionar nuestras creencias, pues la culpa tiene un origen. Si te está atormentando mucho, pues yo te recomendaría busca asesoría profesional. Pero si no es como para buscar asesoría profesional, te invito a hacer lo que ya hablábamos anteriormente. Busca espacio personal, tiempo para ti, Néstor. Lleva tu cuadernito, escribe, reflexiona. Recuerda una cosa, lo que nos decía Sócrates, esa información y esa respuesta ya reside dentro de ti. Tú no me necesitas a mí, ni a ningún coach, ni siquiera a ningún libro, ni ningún video para encontrar esa raíz de esa culpa. No. Este video o este libro o aquel charla pueden ayudarte a despertar, a darte cuenta de. De pronto, tú puedes decir, no, voy a necesitar ayuda porque de pronto me siento más cómodo. No sé si te acuerdas cuando hablábamos de la definición del coach, yo puse a propósito una imagen de unos escaladores por allá como en una nieve. Cuando las personas van al Himalaya, contratan el servicio de unos sherpas. No sé si los sherpas son personas locales que viven allá y los contratan para que les ayuden a cargar la carga, ¿cierto? No conozco casos de, digamos, un montañista suizo o mexicano o colombiano que vaya allá y cargue su morral y cargue su comida. Siempre contratan a alguien que le ayude. Entonces, si tú sientes que necesitas ayuda, pues está bien necesitar ayuda, está bien buscar ayuda. Ahora, si sientes en tu corazón que no necesitas, que tú lo puedes hacer solo, inténtalo. Por lo menos inténtalo, darte la oportunidad de cuestionarte a ti mismo esas preguntas, ¿sí? Y date la oportunidad de cuestionar el origen de tus creencias. Míralas, obsérvalas, explora, examina esa creencia. Y vas a ver cómo poco a poco se va revelando su verdad o su falsedad, su origen y la utilidad que tenga para ti o no. Trabajar con la culpa es algo muy importante. Para mí es uno de los, también no lo tocamos en la charla, pero es uno de los principales elementos que bloquean el desarrollo del ser humano. Porque la culpa es como tener unas cadenas que no te permiten moverte o unas cuerdas, estar atado. Para poder seguir avanzando hay que cortar esas cadenas, hay que cortar esas cuerdas. Tenemos que liberarnos de esas cadenas y esa culpa. Y la mejor forma, pues puede sonar demasiado obvio, es pedir perdón, perdonar también, porque mucha de la culpa viene con perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces esa culpa que sentimos es una proyección de que no nos hemos perdonado nosotros mismos. Y eso es todo un tema. Espero que te hubiera podido aclarar un poco, Néstor, sobre el tema. Vamos a continuar, en este caso con Zomaira Pimentel. Nos pregunta desde México si algo nos gusta puede ser considerado como nuestro sentido de vida, misión, aún y cuando nos da miedo. Bueno, que nos guste es un inicio. Que nos guste, Zomaira, digamos, puede ser un indicio de que puede ser por ahí. Pero realmente a nosotros nos gustan muchas cosas en la vida, nos pueden gustar. Ahí tenemos que entrar a ver, digamos, a tamizar como pasar por un colador y ver qué cae después. Porque puede haber muchos intereses en muchas cosas.
pero realmente normalmente el sentido de vida es más que un gusto por algo. Se revela más casi como una obsesión, llamémoslo en el buen sentido, como un apasionamiento también, como en el buen sentido. Digo esto, aclaro, porque en algunos países la palabra pasión se puede connotar algo de, digamos, cuestiones de relación, con cuestiones de sexualidad. Entonces, pues bueno, en el buen sentido, apasionamiento, fuerza, energía, a ese tipo de pasión me estoy refiriendo. Obsesión en el buen sentido, no como la obsesión paranoica compulsiva o del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. No, no es eso. Es una obsesión de decir, yo tengo que sacar esto adelante. Esto es lo mío. Como que no sientes paz. ¿Te acuerdas de la definición de felicidad? Que era esa sensación de serenidad que se producía cuando teníamos esa certeza de estar en el camino correcto. Bueno, a eso me refiero. Entonces, el gusto sirve, pero pregúntate más, ¿realmente me apasiona? Hay una pregunta muy poderosa que se puede hacer y que se hace en un proceso de coaching también para ayudar a despertar y a descubrir vocación, y es, ¿qué harías tú? Profesionalmente me refiero, como actividad. Así no te pagaran. Digamos que no necesitaras producir dinero para pagar tus costos de vida. ¿Qué harías tú? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Y por ahí, y de la respuesta que venga, tenlo por seguro que por ahí es. ¿Ok? Gracias. Vamos a continuar. Valeria nos pregunta desde España cómo volver a confiar cuando es la propia familia quien te rechaza por no ser o hacer como ellos quieren. Gracias. Bueno, Valeria, te llamas como mi hija. Mi hija se llama Valeria. Bueno, hay una cosa muy importante y es que hablábamos de programación, Valeria, ¿te acuerdas? Y parte de la programación viene heredada, o digamos, viene por nuestra familia, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos. Y ellos tienen, dentro de esa programación, hay unos códigos de cómo deben hacerse las cosas, en qué edades, qué es apropiado, qué no es apropiado. Pero el ser humano, tarde o temprano, va a expresarse, va a tratar de expresarse. Lo que pasa es que muchas veces en las familias no se aceptan las personas que se salen de los patrones, porque uno de los grandes problemas de la programación del mundo es que es la falsa idea del amor, y es que nos enseñan una idea de amor que es falsa, que es negativa y que es terrible, y es el amor condicional. Entonces, en esa idea de amor nos dicen, te amo, sí. Si haces tal cosa, si estudias aquí esto, si tienes, estás en el colegio estudiando, si sacas buenas notas, tienes buenas calificaciones, te amo si arreglas tu cuarto, si eres ordenada, si te peinas así o asá. Te amo sí. Eso es condicional. O te amo porque eres muy amable, porque eres muy, haces todo aquello que yo espero. Eso es condicional también. Desafortunadamente, Valeria, esa es la realidad que nos tocó vivir a todos los seres humanos, no solamente en España, eso pasa en Colombia, yo creo que yo viví muchos años en Estados Unidos, pasa en Estados Unidos también. Ese amor condicional que es una de las fuentes principales de la neurosis y de los grandes problemas de la vida. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? Ya pues, aunque yo dije, los coaches no somos mentores, o sea, no damos consejos, pero tú estás pidiendo ya digamos, ¿cuál es mi visión sobre el tema? Yo te diría, no sé si se puede decir, mándalos al carajo. Sé tú misma, aprópiate de ti misma. No tengas temor de ser tú misma. Tú viniste a este planeta por un motivo y no vas a encontrar ese motivo y ese propósito de vida, porque ahí sí vamos a algo más trascendente que el mismo sentido, si tú no te apropias de ti misma. En el proceso existencial,
Se habla de la autenticidad y la inautenticidad. Y cómo ese proceso de vida es el paso, el salto de salir de la inautenticidad y es ser políticamente correcto, agradar a todos los demás, ser como todos los demás esperan que yo sea y pasar a ser como yo soy. Ojo, sin hacerle daño a nadie, porque no se trata de eso. Pero en estos procesos de amor condicional se da algo que es muy, muy, digámoslo, muy común, y es los procesos de codependencia. Nos enseñan a ser codependientes, a codepender. Para definirte rápidamente codependencia, pues puede haber muchas definiciones técnicas. Codependencia es cuando tu felicidad, tu paz, tu alegría o tu tristeza dependen de algo externo a ti, sea tu pareja, tus padres, tus hijos, lo que sea, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Cuando tú entregas tu paz, tú entregas a los demás tus emociones, estás siendo codependiente. Y la única persona que se va a hacer daño eres tú, nadie más. Entonces, la invitación aquí, Valeria, ármate de valor y da ese salto a ser tú misma. No es fácil. Yo sé, todos tenemos que dar ese salto tarde o temprano. Tarde o temprano. Nos llenamos de mecanismos de defensa o estrategias para manejar ese temor, para manejar ese estrés, pero tienes que dar ese salto. Es lo único que te podría decir. Espero que te hubiera servido, Valeria. Y vamos con la última pregunta de la noche. Nos dice Orsleo desde Estados Unidos: ¿podemos denominar a la zona de confort como la Matrix? Gracias. Pues claro que sí, muy, muy buena comparación, no lo había visto, pero podría ser. La zona de confort es una especie de Matrix, donde sabemos o tenemos una ilusión de que estamos en lo bien, correcto, estamos tranquilitos, estamos aparentemente todo está funcionando bien, ¿sí? Pero en el fondo, a algunas personas, cuando sentimos esa angustia existencial, ese vacío, esa intuición de la que hablábamos antes nos dice, no, por aquí no es. Puede verse todo muy bien y muy organizadito, como en la película de Matrix, las personas viven en unas realidades virtuales y creen que eso es la verdadera realidad. Y no, hay una realidad más allá. Pero esa zona de confort nos dice, no te muevas, porque ¿qué tal? ¿Qué tal que pase algo malo? ¿Qué tal que te mueras? ¿Qué tal que te pierdas? Y son temores generados por esa programación que, ¿para qué? Para que estemos en conjunto, para que estemos juntos unos con otros y sobrevivamos. Entonces, por eso nos enseñan a ser codependientes y temerosos y nos llenamos de temor. Pero porque aprendimos a ser así. Aprendimos a ser así. Entonces, sí, Leo, la zona de confort podría verse como una Matrix. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Nelson, por compartir toda esta información en directo con personas de todo el mundo, en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Uruguay o Perú. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Nelson y a Carlos para que se despidan de todos vosotros. Cuando queráis. Bueno, Carlos, de verdad que fue muy agradable esta charla que nos diste. Me encantó la entrevista que tuvimos los dos. Hay varios temas que tú los expusiste de una forma muy clara. Me encantó. Nos prende la llama, quedé muy motivado y estoy seguro que muchas personas que nos estuvieron viendo, te vieron a ti, prendieron esa llama, les hiciste un soplo de una forma, entre comillas, rápida, pero fue algo que valió la pena.
De verdad que expusiste todo lo que tiene que ver con coaching y me encanta este tema del coaching existencial, porque yo creo que esa pregunta de verdad, ¿cuál es el sentido de mi vida? Si respiramos, tomamos aire, nos tranquilizamos y nos preguntamos de verdad, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Nos cuestionamos, nos aprendemos a conocer. Luego vemos ese otro paso para, ¿verdad? No tener esas falsas creencias, poder salir de nuestra zona de confort. Yo creo que con todos estos pasos y dándolo de una forma inteligente y apoyados como una persona como tú, seguro que vamos a encontrar el sentido de la vida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Nelson, muchas gracias a ti, muchas gracias John, muchas gracias Mindalia, muchas gracias a todas las personas que participaron con estas preguntas tan interesantes. De todo corazón, yo les deseo lo mejor, les doy las gracias por escucharme, gracias por tenerme en sus casas, en sus oficinas y por haber recibido los mensajes. Les deseo lo mejor. Eh, Creo que si se llevan una cosa nomás de esta charla, de esta experiencia, eh, pero lo apropian además, digamos que se hizo la tarea, se hizo la tarea. Y quiero recordarles a todos los que han sentido y hemos sentido el temor, y es, está bien sentir angustia, está bien sentir temor, y los invito a que se atrevan a dar el salto y a que tomen acción en sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de YouTube de Mindalia. Para finalizar, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, apoyando, a todos los que estáis ahí cada día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Okay. Okay.